Las abuelas son las madres de nuestros padres. La palabra abuela proviene del latín aviola, un diminutivo de avia, que significa anciana o madre de uno de los padres. Las abuelas son figuras respetadas y queridas dentro del núcleo familiar, pues representan la sabiduría, el cuidado, la ternura y la conexión con las raíces. Se dice popularmente que los padres educan y los abuelos consienten, y es que los abuelos, sobre todo las abuelitas, se caracterizan por brindarnos un cariño único y especial combinado con sus consejos, recetas e historias. Sin embargo, existen abuelas que se salen del molde convencional de lo que representa una abuela cálida y maternal, pues existen relatos, leyendas y casos verídicos en donde las abuelas llegan a actuar de manera errática, incomprensible y hasta terrorífica. Es por eso que hoy en este iceberg de las abuelas terribles indagaremos en las historias y los casos más increíblemente bizarros y espantosos sobre las abuelas. Nivel 1. Abuelas conduciendo alcoholizadas. Sin duda, las abuelas han sido a lo largo de generaciones figuras claves en la formación de valores dentro de la familia. La mayoría de las veces, junto con nuestros padres, son las primeras en advertirnos sobre el peligro de los vicios, sobre todo del vicio del alcohol. Es común ver a abuelas regañando a sus nietos o hijos cuando llegan a casa pasados de copas. Sin embargo, en la actualidad han comenzado a verse casos en donde las abuelas alcoholizadas protagonizan situaciones incómodas como conducir en mal estado y ser arrestadas por la policía, como el caso de esta abuela que en 2023, en Nuevo México, Estados Unidos, fue encontrada desmayada en su auto por haber ingerido demasiado alcohol. Los policías la despertaron y se la llevaron arrestada. Este tipo de situaciones se han visto con más frecuencia gracias a su difusión en redes sociales. Abuela estafadora. En el 2021, una abuela de nombre Angela Baker trató de comprar en una tienda con dinero falso que ella misma había imprimido. La policía la detuvo y ella mintió sobre su edad diciendo que tenía 33 años y también mintió sobre su verdadero nombre, dando el de su hija en vez del suyo. Además, culpó a su nieto sobre el asunto de los billetes falsos. La policía revisó también sus pertenencias y encontró que Ángela traía sustancias controladas ilegales, por lo que fue arrestada. Esta abuelita sí que quería pasarse de lista, pero no lo logró. Abuela que robó un regalo para su nieto. En 2023, una abuela de nombre Donna Clark intentó robar ropa de bebé en un Walmart para llevársela a su nieto en su cumpleaños, pero las cámaras captaron el momento en que ella intentaba retirarle la etiqueta a la ropa infantil. La abuela fue arrestada y además le encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. Es muy lindo recibir regalos, sobre todo de nuestras abuelitas, pero cuando los artículos son adquiridos de manera ilegal, mejor no gracias. Baba Yaga. Baba Yaga es una figura legendaria de la mitología eslava. Es considerada una abuela de la naturaleza, pues en ruso y en otras lenguas eslavas, baba es una palabra que puede significar vieja, abuela o mujer anciana. La palabra yaga no tiene una traducción clara, pero suena como algo áspero o relacionado con la enfermedad o el dolor. Estas dos palabras juntas, Baba Yaga, se pueden traducir como la vieja llaga o la abuela bruja. En muchas culturas, las abuelas sabias eran curanderas, parteras, narradoras de historias o guardianas del conocimiento ancestral. Baba Yaga encarna todo eso, pero potenciado por la oscuridad del folclore. Ella representa una figura sabia pero temida. Es la abuela del bosque que habita en una casa con patas de gallina, guardiana del conocimiento oculto que castiga a los cobardes y recompensa a los valientes. En el folclore ruso hay varias historias relacionadas con esta abuela bruja del bosque, pero las más famosas son la historia de Vasilisa la Bella y Baba Yaga, e Iván y Baba Yaga, el bosque de los huesos, en donde podemos apreciar el carácter ambiguo de Baba Yaga, ya que si eres valiente te ayuda, pero si eres tonto o arrogante te castiga. Nivel 2. Las abuelas de los frascos. En el sur de Italia
en la zona de Calabria y Basilicata, especialmente en pueblos de la montaña, en donde el miedo y la superstición estaban muy arraigados, se contaban leyendas sobre abuelas muy ancianas que realizaban prácticas extrañas en sus casas que tenían que ver con artes oscuras, como la preservación del alma, la cual era una práctica en la que la bruja creía que si se atrapaban fragmentos de la esencia de las personas en frascos, ésta podría vivir para siempre. Se dice que estas brujas ancianas usaban lágrimas, cabellos, uñas y hasta aliento de personas y luego los sellaban en cada frasco con cera roja. Los más supersticiosos decían que por las noches los frascos susurraban en dialecto calabrés y que si alguien los escuchaba perdía su voluntad y caminaba solo hacia la casa de la bruja en cuestión para ser ofrecido como sacrificio. La abuela de Omsk. Durante los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, la ciudad siberiana de Omsk se convirtió en un punto de evacuación y refugio para muchas familias desplazadas del frente oriental. Las condiciones eran muy hostiles, había temperaturas bajo cero y racionamiento de alimentos casi inexistente. Fue en esa época en donde surgió el rumor de una anciana de nombre Irina Petrovna, conocida como la abuela de los silencios, ya que apenas hablaba con los lugareños, pero siempre se le veía en la fila del pan. Irina tenía 2 nietos de 5 y 7 años respectivamente, a los que ella alimentaba con los suministros que le daba el gobierno local. Pero cuando el gobierno ya no pudo seguir otorgando la ayuda a la gente, Irina desapareció por un tiempo, hasta que un día fue vista caminando entre las casas ofreciendo estofado caliente en frascos, diciendo que era de carne de reno que su esposo le había enviado. Quienes probaron el estofado dijeron que este era demasiado perfecto para ser cocinado por una mujer de tan escasos recursos como lo era Irina. Las sospechas no se hicieron esperar, pues cuando un niño que buscaba comida se coló en la casa de Irina cuando ella no estaba, encontró la mesa manchada de líquido rojo, huesos pequeños en un cesto y una muñeca rellena con lo que parecían cabellos humanos reales. Cuando las autoridades irrumpieron en la casa de Irina, ella no negó nada, únicamente dijo: «Era eso o verlos fallecer congelados en mis brazos. Al menos ahora viven en todos ustedes». Se dice que esta leyenda pudo haber sido un caso real, pero que fue silenciado por el régimen de esa época para evitar un escándalo moral de gran magnitud. El diario de Oma Gerda. Es una creepypasta que circula en internet y círculos de literatura no convencional. La historia trata de un supuesto manuscrito encontrado en 1983 en una institución psiquiátrica abandonada en Baviera, Alemania, que pertenecía a una mujer llamada Gerda K., conocida entre los internos como Oma Gerda, es decir, la abuela Gerda, la cual fue ingresada en el psiquiátrico en los años 40 tras ser acusada del desvivimiento de 3 nietos suyos y la desaparición de su esposo durante la posguerra. Según los registros oficiales, Gerda padecía esquizofrenia paranoide avanzada y demencia precoz, pero su nivel de escritura era lúcido, metódico y extrañamente profético. Se dice que el contenido del diario era bastante tétrico, pues Gerda describía la llegada de las voces cuando cuidaba a sus nietos en el bosque durante los bombardeos aliados. Relataba también con detalle rituales realizados en una iglesia abandonada con símbolos rúnicos mezclados con imaginería cristiana. También describía una fuerza llamada Der Schwarzhunger, el hambre negra, que se alimenta del tiempo de vida de sus descendientes. Gerda escribió que para sobrevivir a la miseria de la guerra y conservar la juventud, ofreció a sus nietos como puentes de carne. Doña Carlota. En Chalco, Estado de México, una abuela de 74 años de nombre Carlota llegó armada junto a 2 de sus hijos a una propiedad ubicada en la colonia Unidad Habitacional ex Hacienda de Guadalupe, con el objetivo de sacar de su propiedad a unos invasores. Sin mediar palabras, doña Carlota apuntó a la gente que se encontraba en el patio de la vivienda. La abuela de 74 años le disparó a Esaú, un hombre de 51 años, y a su hijo Justin, de 19 años, en repetidas ocasiones. Un menor de 14 años también resultó herido en ambas piernas al tratar de auxiliar a las víctimas. Aunque la esposa y madre de los afectados le pidió a gritos a doña Carlota que no continuara disparando,
Ella siguió haciéndolo hasta que decidió huir junto a sus hijos en el mismo auto en el que llegó. Este caso se hizo viral y fue nombrada como la abuela sicaria o la abuela justiciera. Hubo mucha polémica, pero la mayoría estuvo a favor de que la señora defendiera su propiedad de los invasores, quienes tenían antecedentes pues pertenecían a una organización de saqueo e invasión de viviendas. Nivel 3. Abuela que disparó a su nieto. Sandra Lane, una abuela de 74 años que vivía en Detroit, Michigan, en compañía de su esposo Fred, quien había sido una muy querida maestra de primaria por la comunidad, le disparó a su nieto Jonathan de 17 años 8 veces, pues su relación familiar se había vuelto muy tensa, ya que Jonathan había cambiado mucho debido al consumo de sustancias ilícitas. Su carácter era muy hostil e impredecible. Por este motivo, Sandra comenzó a tenerle miedo, pues vio en las noticias casos de nietos e hijos que habían desvivido a sus padres y abuelos, respectivamente, a causa de los efectos de las sustancias dañinas que consumían. Por esta razón, esta abuela consiguió un arma para defenderse en caso necesario. El 18 de mayo del 2012, en una fuerte discusión entre abuela y nieto, Sandra usó su arma contra su nieto. Jonathan llamó a emergencias cuando Sandra le disparó, pero cuando la policía llegó al lugar del incidente, Jonathan ya no estaba con vida. Sandra confesó todo y dijo que le había disparado a su nieto en defensa propia. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que Sandra ya lo tenía todo planeado. La ogresa de Reading. Amelia Dyer, conocida como la ogresa de Reading, fue una de las asesinas seriales más infames de la Inglaterra victoriana. Ella era una mujer educada y entrenada como enfermera, pero su vida dio un giro siniestro cuando descubrió que podía ganar dinero fácil con una práctica legal pero moralmente cuestionable, el baby farming, que consistía en que los bebés de madres solteras, pobres o trabajadoras eran entregados a mujeres o parejas para que los cuidaran o adoptaran a cambio de dinero. Amelia Dyer prometía encontrarles hogares seguros a los bebés o cuidarlos como nodriza por un pago único, pero en lugar de cuidarlos y protegerlos, Amelia los desvivía poco tiempo después de recibirlos. Casi siempre los ahorcaba con una cinta blanca y se deshacía de sus restos arrojándolos al río Támesis. En 1896, un bebé desvivido fue encontrado flotando en el río Támesis y las investigaciones de la policía señalaron a Amelia como la culpable. Cuando allanaron su casa, el olor era repulsivo. Encontraron evidencias abrumadoras, cartas, nombres de bebés y ropa infantil. Se cree que esta mujer de 58 años, pero que parecía mayor a su edad, por lo que era percibida como una dulce abuela que amaba cuidar a los bebés, pudo haber desvivido a más de 300 bebés en un periodo de 20 años. Abuela que quemó a su nuera. Una abuela de 62 años de nombre Mangal Bharat Torat, en una acalorada discusión con su nuera, la golpeó y después la quemó con queroseno, por lo cual fue detenida y condenada a cadena perpetua. Dorotea Puente. Conocida como la abuelita asesina de Sacramento, Dorotea Puente era una mujer que parecía una abuelita generosa, con cabello blanco, gafas y vestidos de decoración floral. Pero detrás de esa imagen de dulce ancianita escondía un macabro secreto. Durante los años 80, Dorotea administraba una casa de hospedaje en Sacramento, California, en donde vivían personas vulnerables como indigentes, ancianos, enfermos mentales e individuos con problemas de alcoholismo. Pero Dorotea, en vez de cuidar de ellos, los envenenaba lentamente con tranquilizantes y después enterraba los cuerpos en el patio trasero de su vivienda, con el objetivo de cobrar los cheques de asistencia social de sus víctimas. En 1988, un trabajador social reportó la desaparición de Bert Montoya, un hombre con discapacidad mental que vivía en la pensión, por lo que la policía acudió a investigar. La policía notó algo extraño en el jardín, pues se notaba la tierra removida recientemente y había un olor fuerte. Cuando excavaron, encontraron restos humanos, que dieron el total de 7 cuerpos. Dorotea huyó, pero fue capturada días después en un bar de Los Ángeles. Esta abuela asesina recibió cadena perpetua sin libertad condicional y terminó sus días en prisión en el 2011.
Gilla Murano. El caso de Gilla Murano es particularmente inquietante por el contraste entre su apariencia de abuela sofisticada y su método frío y letal para lograr sus objetivos. Gilla es recordada como una de las asesinas seriales mediáticas de América Latina y su caso es uno de los más famosos casos criminales de Argentina. Es también conocida como la envenenadora de Montserrat. Gilla Murano era una mujer educada, elegante y con gusto por la moda y las joyas, que se movía en círculos sociales de clase alta. Esta mujer envenenaba a sus amigas con masas o dulces caseros, a menudo servidos con té. El veneno que usaba era el cianuro. Los móviles eran simples, deudas económicas y codicia. Sus víctimas eran mujeres cercanas a ella, amigas que le prestaban dinero y luego perdían la vida tras una visita suya. Las sospechas no se hicieron esperar, pues 3 fallecimientos muy cercanos entre sí encendieron las alarmas. Nilda Gamba, su prima, quien le había prestado dinero, falleció de manera súbita. Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, quien era su vecina y amiga, falleció en el hall tras encontrarse con Gilla. Y Leila Chicha Formizano de Ayala, una amiga que también le había reclamado a Gilla una deuda. Cuando se comprobó que Gilla había sido la autora de estos desvivimientos, fue arrestada y los medios argentinos la apodaron la envenenadora serial del té. Fue condenada a cadena perpetua en 1985, pero después de 16 años en prisión, salió libre en 1995 por buen comportamiento. Ya estando en libertad, Gilla apareció en televisión y se convirtió en una figura mediática que hasta llegó a bromear sobre sus crímenes, ya que en una entrevista dijo: "Yo no maté a nadie, el cianuro estaba en el aire". Gilla dejó este mundo a los 83 años, sin mostrar arrepentimiento por sus crueles acciones. Nivel 4. La saponificadora de Cianciulli. La historia de la saponificadora de Cianciulli es una de las más macabras de Italia, también conocida como la saponificadora de Correggio. Fue una asesina serial activa durante la primera mitad del siglo XX. Su apodo se deriva del hecho de que convertía los cuerpos de sus víctimas en jabón y dulces. Leonarda consultaba a adivinos y creía que debía hacer sacrificios humanos para proteger a su hijo favorito, Giuseppe, que iba a unirse al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Además, creía que sobre su familia pendía una antigua maldición. Cuando cometió sus crímenes ya era una mujer mayor de aspecto maternal y amable, es decir, ya parecía una abuela. Entre 1939 y 1940, Leonarda desvivió a 3 mujeres en su casa de Correggio. Todas eran conocidas suyas, solteras o viudas, a quienes prometía ayuda para rehacer sus vidas. Cuando ya tenía su confianza, las desvivía y usaba sus cuerpos para fabricar productos. Esta abuela macabra mezclaba los restos con hidróxido de sodio y cocía la mezcla hasta convertirla en jabón de uso doméstico. También usaba el líquido vital de las víctimas para hacer pequeños pasteles y galletas que ella comía y también regalaba a sus vecinos o conocidos. Leonarda fue condenada a 30 años de prisión y estuvo 3 años en un manicomio antes de fallecer. La abuela Risitas. Nanny 2, también conocida como Giggling Granny, que se traduce como la abuela risueña o la abuela Risitas, es uno de los casos criminales más perturbadores de Estados Unidos, pues detrás de una mujer que parecía una abuela bonachona con una risa contagiosa, se escondía una asesina despiadada. Nanny creció en una granja con un padre autoritario y violento. A los 7 años sufrió un golpe en la cabeza durante un accidente en tren, lo que según algunos expertos pudo afectar su conducta futura. Desde los 16 años, Nanny se casó 5 veces. A cada esposo lo describía como infiel, cruel o aburrido, y todos fallecieron de manera misteriosa después de beber café, comer pastel o guisos preparados por ella. Su lista de víctimas no se limita a esposos, también se le atribuyen las muertes de 2 de sus propios hijos, 2 nietos, su madre, su hermana, su suegra y una cuñada. Cuando fue arrestada en 1954, confesó todo entre risas, como si contara anécdotas cotidianas. Decía: "No me hacían feliz, yo solo buscaba el amor perfecto. Soy una mujer romántica, pero no tengo paciencia". Nanny 2 fue condenada a cadena perpetua en 1955 por el desvivimiento de Samuel II, aunque ella confesó más de 10 desvivimientos más.
En 1965 falleció en prisión por leucemia, pero hasta el final mantuvo su sonrisa, su tono dulce y nunca mostró remordimiento. Proyecto Nana. El llamado Proyecto Nana es una leyenda conspirativa oscura que circula principalmente en foros de temática paranormal y en la Deep Web. Es una teoría conspirativa que ha cobrado mucha relevancia entre quienes creen en este tipo de conspiraciones de control social. Se cree que el Proyecto Nana fue un experimento psicológico y social secreto, iniciado por agencias de inteligencia como la KGB o la CIA entre los años 60 y 80, cuyo objetivo era explorar la capacidad destructiva, manipuladora o simbólica de la figura de la abuela en entornos controlados. NANA serían las siglas de Neuroadaptative Nurturing Archetype, es decir, arquetipo de crianza neuroadaptativa. Se dice que para este proyecto reclutaron mujeres mayores con historial psiquiátrico o alta docilidad emocional y las entrenaban para insertarse como abuelas voluntarias en orfanatos, internados y hogares de acogida. Una vez ahí, alteraban la realidad de los niños a través de cuentos manipulados, castigos emocionales, microagresiones suaves y recompensas afectivas extremas. Algunas versiones afirman que incluso alteraban los sueños de los niños con el uso de compuestos hipnogénicos y técnicas de sugestión. Los resultados documentados de este proyecto, según la teoría, dice que cuando se llevaban a cabo este tipo de experimentos, como resultado había niños con apegos enfermizos hacia figuras que los maltrataban, adolescentes incapaces de distinguir la culpa del afecto, adultos que desarrollaban síndrome del abuelo ausente, es decir, depresión profunda asociada al recuerdo de una figura protectora que desapareció o los traicionó. Algunos de estos sujetos eran supuestamente utilizados en programas más avanzados de manipulación como el proyecto MK Ultra. Abuela caníbal. Tamara Samsonova, una abuela rusa de 68 años, fue nombrada como la abuela caníbal de San Petersburgo, ya que desvivió y desmembró a su compañera de casa, Valentina Ulanova, de 79 años. Tamara fue vista en cámara transportando bolsas con partes del cuerpo. Cuando las autoridades hicieron una investigación, encontraron en su departamento un diario en ruso, francés y alemán con anotaciones detalladas de varios desvivimientos cometidos desde los años 2000, referencias a separación de cabezas, cocción de órganos y rituales que mencionaban sacrificios a la luna. También se encontraron restos de otros cuerpos, aunque no todos fueron identificados. Aunque los medios la llamaron la abuela caníbal, no hay evidencia forense confirmada de canibalismo, pero los detalles de su diario y el hecho de que cocinaba partes de sus víctimas alimentaron esa versión. Sin embargo, no fue condenada a ir a prisión, ya que fue declarada inimputable por esquizofrenia paranoide y fue enviada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Se cree que pudo haber desvivido entre 11 y 14 personas. Esperamos les haya gustado este iceberg explicado de las abuelas terribles. Si fue así, recuerden dejarnos su like, suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen todas sus notificaciones a tiempo y por supuesto seguirnos en redes sociales. Y si son tan amables, no se olviden de compartir nuestro trabajo para que tenga mayor difusión. Muchas gracias por su atención.